gozoso de compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Y justamente es el texto que estuvieron leyendo al principio, realmente sin ningún acuerdo previo. Romanos 1 y específicamente versículos 14 al 16. Estuvimos leyendo el contexto completo, pero vamos a leer estos versículos ahora. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oh Padre, como se ha repetido en otras ocasiones en este contexto, gracias a ti, Señor. Y gracias por aquello que dice Pablo en el libro de los Corintios, que este tesoro lo tenemos en vasos de barro, Señor. La excelencia del poder es tuya y no de nosotros. Toda la gloria es tuya, Señor. Te rogamos entonces, Señor, que tú tomes tu palabra, tomes tu siervo y a través de tu espíritu, Señor, tú obres en esta noche en la proclamación de tu evangelio. Confiamos en ti, descansamos en ti, porque no tenemos nada que dar, sino aquello que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecidos por el evangelio. Y ese título me hace pensar en dos cosas. En primer lugar, me hace pensar en aquel de quien se trata todo esto. Porque si estamos agradecidos y como Pastor Isaac nos compartía la semana pasada, es agradecidos a Dios. Y entonces, cuando decimos agradecidos por el Evangelio, estamos reconociendo la grandeza de aquel que nos ha traído el Evangelio. Estamos reconociendo que ni siquiera el escuchar el Evangelio y prestar oído que nos llegara a nosotros es algo que tiene que ver con nosotros. Aún eso es su gracia. Pero también esa expresión me hace pensar en la responsabilidad entonces que nosotros tenemos de responder a Dios por lo que Él ha hecho. Si Él es el que ha traído el Evangelio, si Él es que ha hecho la obra, si Él es el que me ha transformado a través del Evangelio, entonces yo soy responsable de responderle a Él en adoración, en gratitud, como dice Pablo en Romanos 12, que al considerar las misericordias de Dios, entonces yo me presente a mí como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O como dice el Salmo 100, que entremos por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Y dice, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque somos su pueblo, por su misericordia. Ahora, algo por lo cual tenemos que darle gracias a Dios por el Evangelio, y es específicamente el tema que nos han asignado, es por el hecho de que el Evangelio no está restringido a un tipo de persona. Hermano, cada uno de nosotros podríamos encajar en un tipo de persona y desencajar en otros miles tipos de personas. Imaginen que el Evangelio por un momento estuviera restringido para un nivel intelectual. ¿Cuánto de nosotros fuera? No tiene que tener coeficiente en tanto. Yo ni sé bien lo que es ese asunto. ¿Cómo que miden eso? ¿Qué es? Tienen que tener tal o cual nacionalidad o hablar tal idioma, o ser hombre o ser mujer, o tener tal edad, ser joven o viejo, o ser rico o ser pobre. Imaginen que hay una capacidad o una destreza. Imaginen que el evangelio fuera para los deportistas. Yo iba a estar feo.
Yo soy tan malo en deporte que hasta haciendo ilustraciones de deporte, hierro. Tratando de un ejemplo. Imagínate que fuera así. Que tuviera que ver con un momento o un estado civil específico, si tiene hijos o no tiene hijos. Imagínense que hubiese cualquier otra condición que tuviese que ver con el grupo en que nos encontramos, ya sea social, racial, económico. Y hermanos, deberíamos estar muy agradecidos a Dios, porque cada uno de los que estamos aquí, que tenemos a Cristo, independientemente al tipo de persona que seamos, hemos sido alcanzados por el Evangelio. Y eso no importó allí. Eso tiene que llevarnos a nosotros a darle gloria a Él. Y precisamente nuestro tema en esta noche es el Evangelio para todos. El Evangelio para todos. Y lo que voy a presentarles en esta noche son 3 razones por las cuales el Evangelio es para todos. Está dirigido a toda clase de personas. Basado específicamente en estas palabras de Pablo a los romanos, donde él está expresando el anhelo que él tenía de ir a Roma. Esa iglesia se había formado allí por la providencia de Dios. Pero Pablo no había tenido la oportunidad de conocerles y él quería ir allí a compartir el evangelio también a ellos. Y vamos a ver 3 razones por las que decimos en las palabras del apóstol Pablo que el evangelio es para todos. En primer lugar, por su autoridad universal. Su autoridad universal. El evangelio no es un mensaje que tiene que ver con una cultura específica. El evangelio no es una opinión de un grupo. El evangelio no es un asunto que tiene que ver con lo que cree tal familia o creen en tal país. El evangelio tiene autoridad de forma universal. Por eso Jesucristo, cuando encomendó a sus discípulos, le dijo: yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos en todos lados, a todas las naciones. No importa los dioses que tengan, no importa las creencias o crianza que tengan, en todo lugar hagan discípulos. Yo tengo potestad en los cielos y en la tierra. Los primeros versículos de Romanos capítulo 1 precisamente nos presentan en este contexto esa autoridad universal que tiene el evangelio, esa procedencia. Por eso dice allí, para la obediencia a la fe, ¿dónde? En todas las naciones. En todo lugar tienen que obedecer. Y fíjense qué palabra utiliza. Es fe, es creer, pero utiliza la palabra obediencia. ¿Saben para qué? Para mostrar autoridad. ¿Qué dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que hagan, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Querido amigo, que estás aquí entre nosotros y que has sido invitado, Dios tiene la autoridad de mandarte a que te arrepientas, a que des vuelta, a que reconozcas que has estado equivocado toda tu vida. Es duro eso. Es duro de tener, si desde que nací hasta hoy he estado equivocado. Y ese es el punto, que tenemos entonces que humillarnos delante de Dios y reconocer que estamos mal. Y que tenemos que darle vuelta a nuestra vida. Que no es añadir a Jesús a todo lo que yo soy, punto. No, no es reconocer que yo estoy mal. Que muchas veces esa es la idea de creer en Jesús. Yo creo esto, creo aquello, confío en esto, pongo mi esperanza en aquello, pero también le añado a Jesús. No, no, es arrepentirse. Es decir, estoy mal, no estoy bien, necesito gracia.
Necesito el perdón de Dios, necesito un Salvador. Soy un pecador. Y Dios lo manda con autoridad, porque con autoridad Él va a juzgar un día a todo el mundo. Y aquellos que hoy día con burla hablan de Él, al verle ante ese, sentado sobre ese gran trono, van a tener que temblar, porque Él es el soberano. Y Él ahora manda, porque no es una idea entre muchas el Evangelio. No es un mensaje relativo que yo creo esto del Evangelio y tú crees aquello. No es un asunto cultural, es la verdad de Dios. Un hermano esta mañana, el hermano Víctor, predicaba en la iglesia, como dice el libro de Efesios, cómo define el Evangelio. La palabra de verdad. Es verdad. Hay que creerlo. Su autoridad es universal, pero también, y oye esa buena noticia, amigo, y disfruta esa buena noticia que tú has creído, hermano. Su alcance es universal también. Porque hay mensajes que deben ser tomados como cierto en todo un lugar, en toda una nación, pero se limitan para un grupo. Todo el mundo tiene que saber que esa autoridad es para todo, pero esto está limitado a este grupo. Pero no solamente que su autoridad es universal, es que su alcance es universal. Precisamente el versículo 13, Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, para hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y entonces allí él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es lo que está diciendo, como ese mensaje es para todos, tiene que llegar a todos, entonces también quiero ir allá a Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces él allí otra vez le recuerda al judío primeramente, pero también al griego. Y él está mostrando allí cómo el alcance del evangelio es universal. Es universal porque está dirigido a toda nación. Por eso el versículo que leíamos, versículo 5, dice que es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y dice allí, por amor de su nombre. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios quiere es que su nombre sea conocido en todo lugar. Conocido y reconocido. Y gozado. Y entonces, Él manda que en todo lugar se anuncie su nombre. Esta promesa, esta es la promesa de Dios desde el principio, desde que Dios llamó a Abraham. Lo que Dios quería era llevar bendición a todas las familias de la tierra. Desde el principio Dios le dice a Abraham, mira, no se trata de tu familia, no se trata de ustedes, es de todas las naciones. Génesis 22, 18, en tu simiente, que dice Pablo que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. En el Salmo 67, los hombres piadosos oran al Señor y Dios dice, y dicen, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ellos te están pidiendo bendición, pero no es una bendición egoísta. ¿Sabes para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Y dónde? En todas las naciones tu salvación. Y entonces dice, te alaben los pueblos, oh Dios. Versículo 3, todos los pueblos te alaben. Por eso decía, sea conocido, reconocido, pero también gozado. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Todo lugar. Pero también todo trasfondo religioso o moral. No importa en qué contexto religioso o moral tú te has criado, el evangelio es para ti. Y hay personas que usan eso como su cédula cuando alguien le va a predicar. Yo soy aquello, yo soy esto. Me criaron en aquello. No, no, eso no es el asunto es el evangelio.
que es para todo, no importa el trasfondo religioso o moral. Ay, que tú no sabes la crianza que me dieron mis padres. Qué bueno, pero necesitas el evangelio. Qué bueno, porque te libró de la cárcel, pero no del infierno. Necesitas el evangelio. Él dice al judío y también al griego. Y esas palabras en ese contexto y leyendo los capítulos siguientes, no se limita simplemente a hablar de naciones, se está hablando de trasfondos religiosos. El capítulo 1 presenta claramente cómo el versículo 21, ellos habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, hablando de los paganos, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria incorruptible del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y está hablando de una vida de paganismo, de idolatría, de inmoralidad. Y para esta gente era el evangelio, porque la ira de Dios estaba sobre ellos. Pero ¿saben para quién más? Para los judíos. Capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías, y ahí está el problema, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no debes hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Sabes lo que el Señor le está diciendo? Tú tienes tu confianza donde no deberías tenerlo. Tú también necesitas el evangelio. El evangelio es para todos. Para aquellos que viven una vida desenfrenada, una vida de vicios, una vida de adicciones, una vida de promiscuidad, pero también para aquellos que están bien criados, que van a lugares religiosos, que se portan bien externamente, pero que siguen teniendo el corazón lejos de Dios, lleno de pecado, como todo ser humano. El evangelio es para todos, porque Pablo dice en el capítulo 3 que ya le había dicho que estaba claro que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. No importa qué instrucción hayas recibido, qué crianza hayas tenido, si estás como llegaste en el paquete, con el único nacimiento, el nacimiento físico, si eso es lo único que tienes en la vida, no importa cuánta religión hayas recibido, estás bajo pecado. Es por eso que todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos un testimonio de la gracia de Dios. Todo, hermano. No piensen a nadie que mató 15 y después se tiró por un asunto y explotó una bomba. Y tiene un testimonio. Ni yo no, yo estaba en mi casa siempre tranquilo. ¿Sabes tranquilo qué? Lleno de orgullo, pecador, lleno de odio, malvado. Y necesitaste la gracia de Dios. Todos nosotros. Porque el evangelio es para todos, por la autoridad de Dios, pero también por la condición que todos tenemos delante de Dios. Pecadores perdidos. Pero también ese alcance universal tiene que ver con toda nación, tiene que ver con todo trasfondo religioso o moral, tiene que ver con todo nivel intelectual. Pablo dice allí, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Yo no tengo problema de ir a hablarle del evangelio a esa persona que me comienza a citar a Platón y a todo. No, yo no tengo problema. Yo lo voy a hablar del evangelio. Pero tampoco aquel que nunca ha leído nada, que no sabe leer, a él también le va a llevar el mismo evangelio. A todos soy deudor. ¿Sabe por qué? Porque ese evangelio, como vamos a ver, es el poder de Dios para salvación a todos. Yo me gozaba viendo a un caballero matemático con muchos títulos en un lugar de mucho prestigio, según
los estándares de este mundo y estaba hablando con una persona que no creía en Dios. Y esa persona, teniendo la oportunidad de tal vez de comenzar a hablarle de una serie de teorías que fueran más de acorde al contexto, de acuerdo al mundo, le habló de lo mismo que tú le hablas a un niño de 5 años. Que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. Porque eso es. A sabios y a no sabios, eso es lo que ellos necesitan escuchar. Porque la fe no va a venir por mis argumentos, la fe es por la palabra de Dios. No importa aún la condición espiritual. Hermano, hermana, nosotros necesitamos el evangelio. Toda la vida. Eso no es el asunto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, él está diciendo, miren, ¿ustedes conocen el evangelio? ¿Ustedes saben de qué trata el evangelio? Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con vosotros. Y todo lo que él dice en los versículos anteriores, cómo ese amor de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes han entendido de qué trata el evangelio? Que es que Dios está a tu favor. Y si eso es así, ¿por qué temer? Si el evangelio es verdad y lo es, ¿por qué temer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces tú dirás, es que yo no estoy muy claro de que Él es por mí. Versículo 32. ¿Tú quieres saber si Él es por ti? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, cuando mis pies están como parados sobre una arena que se mueve mucho, esta es mi roca. Dios me ama, me lo mostró en Cristo. Él está a mi favor. Y aún aquellas cosas que son dolorosas, el mismo contexto nos dice que son para mi bien. Por eso él pregunta allí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El único que puede hacerlo es el que justifica. ¿Te acuerdas de aquella mujer encontrada en el acto de adulterio? ¿Y dónde están los que te condenaban? Ninguno lo hizo, porque se habían dado cuenta que no podían. Y aquel que podía fue el que justificó. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Porque esas palabras, ni yo te condeno, no estaban basadas en una gracia barata. Iba a costar. Era que él iba a ir a morir por esa mujer. Él es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también en tiempo presente intercede por los santos. Hermano, tú te olvidaste de orar por ti en el día de hoy. Eso no es bueno. No estoy animando a que no oremos por nosotros, no. Ora por ti. Y ora por otros también. Pero si se te olvidó a ti, ya Cristo intercedió por ti. Delante del Padre. Hermano, el Evangelio nos da ánimo. El Evangelio nos alienta. Usted no ha visto lo que le sucede a un equipo nuestro, sin mencionar nombres para no entrar en esos asuntos, que va muy bien hasta que pierde un día. Y después que perdió, como que los ánimos se van. Pero ¿sabe cuál es el gozo del creyente? Que ya se ganó por completo. Entonces no hay por qué caer abajo, porque ya Cristo venció por completo. Venció aún sobre nuestro propio pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y eso es suficiente para que tengamos ánimo. Por eso aquel paralítico que Jesús iba a levantar, antes de levantarlo, le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero él iba a levantar, ¿por qué no dijo, ten ánimo y te voy a levantar? No, él quería que él supiera cuál es la fuente verdadera del ánimo. La gracia de Dios. Y aún si no lo levantaba, eso es suficiente para tener ánimo. El evangelio nos alienta, pero también ese mismo evangelio Pablo usa para exhortar al creyente a que viva para Dios. Les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el capítulo 15, versículo 3, usa el evangelio para moldear la vida cristiana.
Cuando él está hablando de que no sean egoístas, que piensen en el otro, que amen al otro, que edifiquen al otro, él le dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sabes lo que le está diciendo? El evangelio debe darle hasta forma en cómo ustedes viven en este mundo, en cómo ustedes se relacionan, en cómo se ven a sí mismos y cómo ven a otro. Por eso en el capítulo 15 le va a decir también, recíbanse los unos a los otros, versículo 7, como Dios los recibió a vosotros en Cristo. ¿Saben cuál es el fundamento? Dice él, por lo cual debemos amarnos los unos a los otros, recibirnos los unos a los otros. Es que Dios nos recibió en Cristo. Y hermano, piensa un momento, porque esa cosa como que la vemos aérea, nos recibió y como incluye a otros y como que no pensamos bien en mí. O cuando dice que Cristo amó a su iglesia, como que es otra cosa que no tiene nada que ver conmigo. Hermano, ese nosotros te incluye a ti. Y cuando yo miro a alguien y puedo pensar que puedo mirarle con cierto menosprecio o sin esa disposición a perdonar o lo que sea, yo debo preguntarme a mí cuánto Dios ha sido misericordioso conmigo. Mucho, pero mucho. Ustedes no saben cuánto. Pero tú también puedes decir lo mismo, hermano. No estén ahora mirándome todo a mí. No, pero es así, hermanos. Todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, si Dios fuese como nosotros, hace rato que hubiésemos agotado su paciencia. Pero Él no es como nosotros. Y Él nos recibió en Cristo. El Evangelio es para nosotros porque Él moldea todo lo que somos. Y concluyo en último lugar, no solamente que su autoridad es universal, no solamente que su alcance es universal, sino que también su actividad es universal. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a los pecadores. ¿Y saben lo que Pablo quiere mostrar aquí? Que no existe un tipo de pecador que sea difícil para el Evangelio. No existe un tipo de pecador que el Evangelio no pueda alcanzar, no pueda salvar. No hay persona tan intelectual que la verdad de Dios no pueda convencerle. No hay persona tan inmoral que el Evangelio no pueda justificarla y santificarla. No hay persona tan orgullosa con su religiosidad que el Evangelio no pueda humillarle. El Evangelio es poder de Dios. Y la muestra de eso, de lo último que dije, es el apóstol Pablo. Si había alguien que estaba aferrado a su religiosidad, a sus propias obras, a su propia justicia, era Pablo. Pero el Evangelio lo transformó. Pero también la muestra está en tantos de aquellos griegos y gentiles que vivían vidas inmorales y fueron alcanzados y cambiados por el Evangelio. ¿Y cuántos intelectuales no han tenido que bajar la cabeza ante el Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos escuchado diferentes personas que cuentan cómo ellos se dispusieron a mostrar que Jesús es un farsante y terminaron diciendo Jesús es el Señor? Porque es que nadie, su actividad es universal. No se puede con el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la Escritura muestra que aún ese creer de esas personas es precisamente por el poder transformador del Evangelio. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Santiago 1:18, Él, o sea Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, Él te hizo nacer. Ni siquiera podemos sentarnos, wow, pero ¿cómo es que no entienden como tú no entendías, hermano? Lamentablemente. Dice el libro de Corintios que Satanás tiene cegado
la vista de los incrédulos, para que no les resplandezca. Pero Dios, el mismo que en Génesis capítulo 1 dijo, sea la luz, tomó tu corazón y en tu corazón dijo, sea la luz, y la tiniebla no tuvo nada que hacer ahí. Y viste la gloria de Cristo y te convertiste. Y cuando nos damos cuenta de eso, luego decimos, pues gracias que yo tengo que decir. Porque fue su gracia. Ese poder nos habla de una actividad que transforma aquel lugar donde llega. Y eso es lo que hace el Evangelio. Al judío, al griego, al sabio, al no sabio, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si ese Evangelio es para todos, o sea, está dirigido a toda clase de personas y tiene ese poder de hacer eso en cualquier vida, amados hermanos, Pablo nos da el ejemplo de lo que tenemos que hacer es tener disposición para anunciarlo. En cuanto a mí, versículo 15, pronto, diligente, estoy a anunciaros también el Evangelio a ustedes. Porque no me da vergüenza ese mensaje, porque es el poder de Dios. Estoy pronto porque no depende de mí. Estoy pronto porque no se trata de mi capacidad. Estoy pronto porque simplemente soy un vaso de barro y este es el tesoro. Y simplemente lo pongo a ellos frente al tesoro. Y por eso voy pronto. Porque Él es el poder de Dios. Y por eso, amado hermano, prediquemos el Evangelio. Sin temor. Sin vergüenza. Prediquémoslo porque Él, no nosotros, no lo capaz que yo pueda sentirme. Yo no sabía que iba a haber tanta gente aquí. Yo le hubiera dicho a los pastores, no, que predique esto. Yo llegué aquí, pero ¿y qué es esto? Pero no se trata de mí, es del Señor. Y algunos hermanos dirán, hermano, yo soy tímido, yo se lo he dicho 1000 veces. Y es cierto. Para que no me crean, los hermanos, gracias, ¿verdad? Pero hermanos, el Evangelio, en Él está el poder y por eso en todo lugar debemos predicarlo. Y no solamente predicarlo, sino no avergonzarnos del Evangelio. No me avergüenzo. Y no avergonzarnos me habla en primer lugar de no ocultar el Evangelio. Tú estás en un lugar y tú ves un grupo de personas ahí hablando y todos ellos se presentan. Yo recuerdo una vez que estuve en un lugar y lo pensé varias veces porque había un grupo de gente diciendo y eran incrédulos de esos que creen muchas cosas extrañas. Pero yo estaba después, yo estoy esperando mi turno para decir que yo soy cristiano. Sí, porque Cristo tiene que ser conocido. Y saben, hermanos, no debemos ocultarlo en ningún lugar. Hermano, usted es creyente. Y eso no es motivo de vergüenza, es motivo de gozo. Porque somos salvos de la condenación eterna. Pero no solamente no hay que ocultarlo, no hay que cambiarlo. Porque Pablo precisamente lo que está diciendo aquí es que él a todo lugar donde iba a predicar el Evangelio, no importaba qué grupo fuera, sabios y no sabios. Y él decía, no, es que yo creo que Él es poder de Dios, Él no me da vergüenza. A mí no me da vergüenza tener que hablar que un hombre de Nazaret, yo creo que Él es Dios, que se hizo hombre. Y que Él entonces, como Él es Dios, es la única salvación para el ser humano. Y todo el mundo tiene que creer en Él. Y Él fue a ganar nuestra salvación muriendo, sí, así como se oye de extraño, así mismo muriéndose. Y Él fue sepultado y Él se levantó al tercer día. Y Él es Señor sobre todas las cosas. Pero, Jensi, eso sonaba bien hace tiempo atrás. Pero en este tiempo, yo recuerdo una joven con la que trabajaba que ella decía creer en Dios, ponía muchas canciones cristianas todo el día. Y un día me escucha hablar acerca del nacimiento de Jesús. Me dice, ¿en serio que tú crees eso todavía que nació una virgen? Y yo, pero soy así. Eso no dice que si yo lo creo todavía. Es que soy así. Y tuve mucha gente por ahí diciendo que creen en Dios, porque me sorprendió que ella dijera eso. Y no creen nada. Y nosotros no debemos avergonzarnos de ese mensaje, hermanos. Aunque estemos en el siglo XXI, en el 2025. Ese es el poder de Dios para salvación. Pero también debemos gloriarnos en Él. No es nada más que yo no lo escondo, ¿no?
Pablo dijo que lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Como ese es el poder, el único poder salvador para cualquier ser humano de cualquier estado social, de cualquier nivel intelectual, de cualquier nación, de cualquier condición moral, como ese es el único, tú debes gozarte en eso. Y ese gloriarse no es arrogancia. Es ese sentido de satisfacción por el Evangelio, porque ha sido alcanzado por el Evangelio. Es ese sentido de privilegio humilde. Es mostrarlo públicamente, no como quien tiene miedo y lo muestra, no, como un trofeo que no fue ganado por ti, sino por otro. El Evangelio es para que nos gloriemos en él y diga, yo soy cristiano por la gracia de Dios. Al final, en Apocalipsis capítulo 7 se presenta una gran multitud de personas de toda lengua, toda nación, de pie ante el Cordero y diciendo que la salvación pertenece a Dios y al Cordero. ¿Saben? Ese evangelio es para toda clase de personas porque el gran plan y anhelo de Dios es que por toda la eternidad gente muy diferente uno de los otros, de contextos diferentes, que nacieron, fueron criados de formas diferentes, que hablaban idiomas diferentes, con culturas diferentes, pero fueron alcanzados por la misma verdad y el mismo evangelio, el mismo Dios, y le van a adorar por los siglos de los siglos. Cuando cantábamos ahorita, yo me gozaba y dije, wow, esto es una muestra del plan de Dios. Gente pecadora, pero que reconoce que la única razón por la que pueden alabar al Señor es por su gracia. Y tú, querido amigo, mi llamado a ti es que creas. Cree que eres un pecador, que no estás bien delante de Dios. Y no es que nosotros somos mejores que tú, no, somos pecadores y por eso hemos venido. Lo que pasa es que encontramos la gracia y queremos compartirla contigo. Cree que tú necesitas a Cristo, que Él es Dios que se hizo hombre, para en la cruz ocupar el lugar del pecador, recibir el castigo del pecador y entonces regalarle la rectitud suya al pecador. Y el pecador que va a él arrepentido y que niega cualquier otro medio de salvación y que crea que solamente Cristo es el Salvador, no hay otro Salvador, no hay otra persona que pueda salvarte, tú mismo no puedes salvarte. No necesitas otro mediador, Él solo es el mediador. No hay otros dioses, otra versión de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cree eso. Dice la Biblia que tendrás vida eterna. El que oye mi palabra y cree en Dios tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. Amén. Padre, gracias por tu evangelio, Señor. Y gracias porque no se trata de nosotros. Si se tratara de nosotros, hace mucho que estuviésemos perdidos. Pero gracias por Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Y gracias porque a pesar de lo que somos, nos alcanzaste. Y gracias porque ahora nos da la oportunidad de llamar a otros para que tú también le alcances. Ten misericordia de los amigos aquí presentes. Y ayúdanos a nosotros a corresponder a esas hermosas verdades con vidas que reflejen que han sido transformadas por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amados.